Saludos, mi nombre es Darío Durán, soy estudiante del Instituto Politécnico Santiago Mariño. Estoy cursando la carrera de Ingeniería en Petróleo y en esta oportunidad les vamos a comentar acerca de cómo se determina el porcentaje de agua y sedimentos en el crudo, además de cómo se determina la gravedad específica del mismo. A manera de introducción, cabe destacar que el crudo, cuando es extraído de un yacimiento, contiene muchos contaminantes y compuestos no deseados, tales como agua, sedimentos, sales, azufres, entre otros. Estos elementos no son deseados al someterse a refinación, ya que provocan muchos problemas y las sales presentes generan corrosión, tanto en los equipos como en las líneas. Y esto a su vez es traducido en mayores costos. Entonces, con la finalidad de evitar estos inconvenientes, son aplicados métodos experimentales establecidos por normas, como la ACTM, por sus siglas en inglés, a Sociedad Americana de Ensayos de Materiales, la cual determina la calidad del crudo para posteriormente ser deshidratado o desalado, de ser necesario, para que así pueda ser transportado, refinado y obtener sus diferentes derivados. La ACTM aplica dos métodos experimentales para obtener la cantidad de sedimentos y agua en el crudo. El primero es el de destilación, cuyo código es ASTM T4006. Ahora bien, la destilación es un proceso mediante el cual se separan sustancias que componen una mezcla líquida mediante vaporización y posteriormente condensación. Dichos compuestos se separan, pueden ser líquidos, sólidos sueltos en líquidos o gases licuados, se separan aprovechando sus diferentes puntos de ebullición, ya que el punto de ebullición es una propiedad intensiva. Esto quiere decir que no depende de la cantidad, es decir, ni de la masa ni del volumen, sino de la propiedad como la temperatura o la presión. El equipo utilizado en este método es el siguiente. En forma general, se cuenta con un balón de destilación, que no es más que un cilindro con una esfera de cristal, y una esfera de cristal adherido a ella. Forman parte de un mismo equipo. Este balón, aquí en la parte superior, está taponado con un termómetro en la parte superior para medir la temperatura de los condensados. A su vez, este balón tiene una apertura lateral, la cual conecta a una trampa de condensados, que también está taponado en superficie y cuenta con, en la parte superior, y cuenta con un condensador, donde tienen una entrada de agua y una salida de agua. Esta agua puede estar a temperatura ambiente o a una temperatura menor a los condensados. Cabe destacar que esta trampa está calibrada para luego medir el volumen de agua o del líquido depositado en esta parte inferior. Y básicamente los equipos utilizados en el proceso de destilación. Ahora, el procedimiento como tal es el siguiente. Antes de utilizar la muestra, se debe agitar muy bien, por lo menos un minuto antes de ser utilizada. Luego, en una probeta calibrada, se deben verter 100 ml de la muestra. Estos 100 ml de la muestra se deben verter luego en el balón de destilación. Esta probeta debe ser enjuagada 5 veces, con una proporción de 1/5 de esa capacidad con un solvente, bien sea seleno o tolueno, y también debe ser vertido en el balón de destilación. Luego, este balón de destilación debe ser agitado enérgicamente para tener una mezcla homogénea, y se deben agregar unas perlas de ebullición para controlar así esta misma. Una vez que se ha realizado todo eso, se procede a montar todo el equipo y se verifican que todas las conexiones estén bien, más que todo las por donde circulará el vapor condensado, para no tener ninguna fuga ni intrusiones de nada, de ningún tipo de agentes contaminantes. Una vez que se verifica todo eso, se procede a aplicar calor. Se aplica calor al balón de destilación y al transcurrir un tiempo, los elementos con menores puntos de ebullición comenzarán a evaporarse.
Este vapor se trasladará hasta la parte superior de la trampa, donde el condensador simplemente hará que cambien de fase y se depositen de manera líquida en el fondo de la trampa. Este procedimiento se debe aplicar, se debe realizar hasta que no se observe condensado en ninguna parte del equipo más que en esta parte, o que en este nivel se lea el mismo nivel por lo menos 5 minutos. Una vez que esos objetivos se cumplen, se puede decir que ya el proceso ha terminado y se procede a leer el contenido del líquido acá en esta parte inferior de la trampa. Cabe destacar que esta trampa tendrá acá dos sustancias, una con mayor densidad y una con menor densidad. Esta generalmente es el agua, que se necesita leer el volumen, y esta es el solvente. Luego esta agua es depositada en otro vaso calibrado y aquí finalmente se lee su volumen para posteriormente calcular la cantidad o el porcentaje o la cantidad porcentil de agua en la muestra, que viene dada en la siguiente expresión. Tenemos el porcentaje de agua en la muestra va a ser igual a ¿qué? Al volumen de agua leído en este vaso sobre el volumen total de la muestra por 100. Y de esa manera se determina la cantidad de agua por el método de destilación. Ahora bien, otro método a mencionar es el método de centrifugación, aplicado también por la ACTM para determinar de igual manera la cantidad de agua, pero esta vez también es utilizado para determinar la cantidad de sedimentos en el crudo. La centrifugación tiene un código de ASTM D4007. La centrifugación es un proceso mediante el cual se separan un sólido de un líquido, aprovechando sus diferentes densidades, aplicando una fuerza centrífuga que es imprimida por un aparato llamado centrífuga. Esta fuerza centrífuga lo que hace es que las sustancias con mayor densidades se alejen del eje de rotación de la centrífuga y los de menor densidades se acerquen a este mismo. Esquemáticamente esto viene dado de la siguiente forma. Tenemos el eje de rotación de la centrífuga, cuya forma geométrica vendría siendo como un cono. A lo que esta centrífuga comienza a rotar, las probetas lo hacen con ella, experimentando una fuerza en este sentido. Esta fuerza lo que hace es que generan una aceleración y las sustancias con mayores densidades se depositarán en el fondo y los de menores densidades quedarán más arriba, debido a que tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración será impresa por el equipo. Entonces esta ecuación depende de la masa, y la masa sabemos que es densidad por volumen, es decir que lo que tengan mayores densidades tendrán mayores masas y se depositarán acá en el fondo. Ahora bien, el procedimiento de este método es un poco más sencillo, ya que simplemente de igual manera se cuenta con una muestra, se debe agitar antes de utilizarla, se debe medir 50 ml de la muestra en las probetas que serán luego dispuestas en la centrifugadora. Se deben agregar 50 ml de solvente, se deben agitar hasta que se tenga una mezcla homogénea, aplicar la centrifugación con la centrífuga, valga la redundancia, con una velocidad aproximada de 500 a 600 RPM por 10 minutos. Al cabo de 10 minutos se deben leer las probetas o las diferentes probetas con las diferentes muestras, los niveles de estas, es decir, se van a obtener de la muestra diferentes meniscos o niveles, donde las sustancias con mayores densidades estarán depositadas en el fondo, generalmente son sedimentos. Acá tendremos el agua
y acá la muestra como tal. Este experimento se debe aplicar, este método se debe aplicar hasta que estos meniscos se lean 2 veces consecutivas con un mismo nivel. Una vez logrado ese objetivo, se puede determinar que el experimento ha terminado. ¿Cómo se calcula luego el porcentaje de agua y sedimentos para este caso? De igual manera, el porcentaje de agua viene dada por el volumen de agua leído acá en esta probeta calibrada sobre el volumen total de la muestra por 100. Y el de sedimentos sería el porcentaje de sedimentos igual al volumen de sedimentos observados acá en esta probeta calibrada sobre el volumen total por 100. Y básicamente de esa manera se obtiene el porcentaje de volumen de agua sedimento mediante el proceso de destilación y centrifugación. Una pequeña conclusión sería que ¿por qué es importante determinar el porcentaje de agua y sedimentos en el crudo? Ya que a nivel mundial se ha establecido números estándares para la comercialización de este crudo o del crudo en general, ya que no debe tener un porcentaje de agua mayor del 1%, y para refinación o para ser refinado, para propósito de ser refinado, no debe ser mayor a 0,7%, ya que esto genera problemas de corrosión e incrustación en los equipos y en las líneas de transporte del crudo, lo que no es conveniente para la industria porque se ve reflejado en mayores costos. Ahora bien, hay un método donde simplemente o puramente es para calcular sedimentos en el crudo, sedimentos que podemos decir que son arenas. ¿Cuál es el ASTM D467? Que es un método de extracción. Este método consiste en lo siguiente: se contiene un cilindro de esta forma, donde acá tiene un condensador en forma de espiral, por el cual circulará agua. Luego aquí es colgado una cesta o una canasta donde será depositada una cantidad de líquido. Más acá abajo es colgado algo denominado un dedal, donde estará contenida la muestra. Se le aplica calor al envase, donde tendrá acá un solvente. Este solvente se evaporará, luego se trasladará hasta la superficie y mediante el condensador este se condensará, valga la redundancia. Luego, mediante gotas de lluvia, caerá acá en esta muestra, y luego esta muestra se depositará acá en la canasta, en la cesta. Este procedimiento se debe aplicar hasta que estas gotas no tengan ningún color o sean incoloras, sean transparentes. Luego que se obtiene esto, se toma esta canasta, se introduce en un horno y se seca. Luego que se seca, se obtiene a pesar esta canasta, el dedal, se obtienen los gramos y se obtiene el porcentaje o la cantidad de sedimento o arena en el crudo, ya que previamente la cantidad de muestras fue pesada también, que aproximadamente son 60 gramos. Entonces esta ecuación viene dada por lo siguiente: tenemos la masa del dedal junto con la muestra obtenida menos la masa solamente del dedal sobre la masa total de la muestra por 100, y de esa manera se obtiene el porcentaje netamente de sedimentos o de arenas en el crudo. Por último, otro parámetro importante para la caracterización de un crudo es la gravedad PI, ya que mediante esta también a nivel mundial se puede comercializar. Es decir, API
crudos con API bajos son más costosos que crudos con API muy altos. La gravedad API se puede determinar mediante una ecuación establecida ya por la API, que es por su sigla en inglés, la Sociedad Americana de Petróleo, o mediante la ASTM también, mediante el método donde emplea un hidrómetro. El hidrómetro es un instrumento calibrado donde se utiliza con diferentes fines. Para ámbitos en la ingeniería de petróleo, se utiliza para medir la gravedad API de un crudo experimentalmente, más que todo en el campo, y consiste de lo siguiente: simplemente con un cilindro de gran amplitud se procede a aplicar bastante muestra o bastante crudo, donde luego se introduce el hidrómetro, que es un equipo que consta de un cilindro graduado con otro cilindro de mayor dimensiones acoplado a él, donde acá en la parte inferior tendrá un peso y esto estará lleno de aire. Este instrumento utiliza los principios de Arquímedes, que dicen que al introducir un cuerpo en agua, este cuerpo experimentará una fuerza en esta dirección similar al volumen desplazado por este mismo cuerpo. De esa manera, a lo que no introduce este instrumento, que es utilizado de igual manera, repito, es utilizado para determinar densidades de líquidos o gravedades específicas de estos mismos. Introducido, luego se deja que se estabilice hasta que se esté en un mismo lugar y se lee directamente la gravedad API del crudo a analizar. Otra forma de determinar la gravedad API es experimentalmente por una ecuación ya estandarizada por la API, la cual es la siguiente. Tenemos que la gravedad API va a ser igual a 141,5 sobre la gravedad específica del crudo más 131,5. Y de esas dos formas se puede determinar la gravedad API del crudo. Gracias por su atención.